El Papa Francisco enfrenta una crisis que pone en juego el futuro del papado. Rumores de renuncia y movimientos estratégicos en el Vaticano alimentan la incertidumbre. ¿Será el fin de una era o el inicio de una transformación radical en la Iglesia? Descubre la verdad detrás de esta encrucijada que desafía la tradición y la fe. Hoy, mientras el mundo observa con asombro y preocupación, el Papa Francisco, a sus 88 años, se encuentra en una encrucijada que podría marcar el inicio de una nueva era en la Iglesia Católica. A pesar de sus años y de las múltiples crisis de salud que ha enfrentado durante su pontificado, los recientes informes desde el Hospital Gemelli de Roma revelan un estado alarmante, una doble neumonía severa, signos tempranos de insuficiencia renal, anemia crítica que requiere transfusiones y una dependencia cada vez mayor de oxígeno suplementario. Las imágenes de un papa con la respiración entrecortada y apoyado en una camilla han generado un silencio inquietante entre cardenales y fieles, encendiendo rumores sobre una posible renuncia y el fin de una era. ¿Estamos presenciando el ocaso de su liderazgo o se trata de una estrategia del Vaticano para manejar la situación en secreto? Desde su elección en 2013, el Papa Francisco se ha destacado por ser un líder revolucionario, un reformador que desafió las tradiciones centenarias del Vaticano. Renunció a los lujos del papado, optando por una vida más sencilla en la residencia Santa Marta. Y se mostró cercano al pueblo, visitando hospitales, abrazando a los marginados, y criticando abiertamente los excesos financieros y políticos del Vaticano. Sin embargo, su salud ha ido deteriorándose de manera progresiva. Lo que comenzó como un cuadro de bronquitis se convirtió en cuestión de semanas en un complejo escenario médico que ahora pone en tela de juicio su capacidad para continuar cumpliendo su misión de guiar a más de 1.000 millones de católicos alrededor del mundo. Las fuentes cercanas al Vaticano han confirmado que, tras una crisis respiratoria severa, el Papa fue hospitalizado y sometido a intensos tratamientos. La combinación de infecciones, virales, bacterianas y fúngicas, ha comprometido gravemente ambos pulmones, y análisis recientes revelaron niveles críticos de plaquetas y hemoglobina, lo que sugiere una anemia severa. Aunque los médicos insisten en que su situación está bajo control, la realidad es que cada nuevo síntoma agrava el pronóstico y se especula abiertamente sobre la posibilidad de que, en caso de un deterioro irreversible, Francisco ya haya firmado su renuncia, entregándola a uno de los cardenales en la más absoluta confidencialidad. Este rumor, que ha calado hondo en los pasillos del Vaticano, no es aislado. La crisis del Papa Francisco ha abierto un debate interno que va más allá de su estado físico. Durante meses se ha comentado que el Vaticano está reorganizando la agenda papal. En varias ocasiones, altos funcionarios han asumido compromisos en su lugar. Recientemente, el arzobispo Rino Fisichella fue designado para ocupar funciones que tradicionalmente correspondían a Francisco, lo que ha intensificado las especulaciones sobre un inminente relevo. Este movimiento estratégico no solo busca asegurar la continuidad de las reformas iniciadas por Francisco, sino también preparar el terreno para una transición controlada en un momento en que la institución enfrenta crisis de fe, escándalos financieros y luchas de poder internas. En este escenario, el futuro del papado se debate en un ambiente cargado de intrigas y tensiones. Las opiniones se dividen entre aquellos que ven en la fortaleza y resiliencia del Papa Francisco un testimonio de su fe inquebrantable, y aquellos que interpretan su evidente desgaste físico como el preludio de su renuncia. Las imágenes recientes, en las que se le ve en silla de ruedas y con gestos de cansancio,
han alimentado tanto la compasión de los fieles como las sospechas de sus detractores. Algunos sectores del Vaticano incluso aseguran que su salud es más grave de lo que se admite públicamente y que estas señales son parte de un proceso estratégico para ganar tiempo y organizar la sucesión. Entre los nombres que se barajan para suceder a Francisco se encuentran figuras de perfiles muy distintos. Pietro Parolin, el experimentado secretario de Estado, ha sido un pilar en la diplomacia vaticana, manteniendo relaciones cruciales con naciones complejas y mostrando una moderación que muchos consideran vital para continuar las reformas iniciadas por Francisco. Sin embargo, su estilo moderado podría no calzar con aquellos que anhelan un cambio radical en la estructura de la Iglesia. Por otro lado, el arzobispo Willem de Holanda es visto como el defensor de la tradición. Con una postura doctrinal estricta, Willem es el favorito de los sectores conservadores que desean un regreso a los valores inmutables del catolicismo, aunque su rigidez podría resultar en una falta de conexión con los desafíos del mundo moderno. En Europa Central, Peter Herdo, arzobispo de Esztergom, Budapest, se presenta como un conciliador capaz de equilibrar tradición y modernidad, ganándose el respeto por su profundo conocimiento doctrinal y su habilidad para unir a la comunidad cristiana. Sin embargo, uno de los nombres que más ha resonado en el ámbito internacional es el del cardenal Luis Antonio Tagle, oriundo de Manila. Conocido cariñosamente como Chito, Tagle ha forjado un camino que combina una sólida formación teológica obtenida en el Angelicum de Roma con una profunda sensibilidad hacia los pobres y los marginados. Su visión inclusiva y su compromiso con la justicia social lo han convertido en un referente para la nueva generación de católicos, y su estilo carismático y cercano ha ganado seguidores no solo en Asia, sino en todo el mundo. Su potencial candidatura simbolizaría una transición hacia una iglesia más global y diversa, aunque su estrecha relación con las reformas de Francisco también podría ser interpretada como continuidad, lo que genera debate entre quienes buscan cambios más drásticos. El panorama se complica aún más con otros candidatos, como Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, que defiende la paz y la reconciliación en una Italia dividida. El cardenal Raymond Leobar, cuya postura conservadora es una contraposición a las tendencias progresistas, y figuras de la más estricta doctrina como Müller de Alemania y Malcolm Rangit de Sri Lanka. Finalmente, Peter Turkson, el influyente cardenal de Ghana, encarna una visión de justicia social y sostenibilidad que desafía la tradición, alimentando especulaciones sobre un papado que rompa con la historia centenaria del Vaticano. La crisis de salud del Papa no es solo un asunto médico. Es un espejo que refleja las tensiones internas y los desafíos globales que enfrenta la Iglesia en la actualidad. Mientras algunos fieles se aferran a la esperanza de que Francisco pueda superar esta crisis y seguir su labor reformista, otros ven en su posible renuncia la oportunidad de dar paso a una nueva era, en la que el liderazgo del Vaticano se reestructure y se adapte a un mundo en constante cambio. Este debate se intensifica en medio de declaraciones contradictorias. Por un lado, el Papa ha insistido en que su tratamiento sigue su curso y que su fe sigue intacta, llegando incluso a enviar mensajes cargados de gratitud y esperanza a Latinoamérica. Sus palabras, pronunciadas con una voz pausada pero firme, han recorrido el mundo y han sido interpretadas tanto como un último llamado a la fe como un posible adiós disfrazado. Por otro lado, los informes médicos y las observaciones de fuentes cercanas sugieren que su estado es mucho más delicado de lo que se comunica oficialmente. Cada nuevo síntoma, cada aparición pública en silla de ruedas, cada pequeño tropiezo, como la caída que le causó un moretón en la barbilla o el uso constante de oxígeno de alto flujo,
alimenta la incertidumbre y hace que el futuro del papado parezca cada vez más incierto. La estrategia del Vaticano ante esta crisis también ha captado la atención de la comunidad global. En un intento por controlar la narrativa, se han extendido los mandatos de cardenales veteranos, como Giovanni Battista Re y Leonardo Sandri, asegurando la continuidad de una línea de liderazgo que, aunque criticada por algunos, busca preservar el legado reformista de Francisco. Simultáneamente, se han realizado nuevos nombramientos en el Colegio Cardenalicio, incorporando líderes de diversas regiones, desde América Latina hasta África y Asia, en un claro intento de democratizar y modernizar la estructura del Vaticano. Estos movimientos estratégicos, que parecen diseñados para preparar el terreno para una transición, han avivado tanto la esperanza como el recelo en diferentes sectores de la Iglesia. La pregunta que surge de todo esto es profunda y multifacética. ¿Podrá el Papa Francisco superar sus limitaciones físicas y continuar liderando la Iglesia con la misma fuerza y visión que lo han caracterizado durante casi una década? ¿O estamos siendo testigos del inicio de una transición que cambiará radicalmente el rumbo del catolicismo, con una sucesión que refleje una lucha entre la tradición y la modernidad? El debate no es únicamente interno al Vaticano, resuena en cada rincón del mundo católico, afectando la fe y la esperanza de millones de personas. Este video es una invitación a profundizar en estos interrogantes. Analizaremos en detalle los informes médicos, las declaraciones oficiales y los movimientos estratégicos dentro del Vaticano, comparándolos con precedentes históricos, como la renuncia de Benedicto XVI en 2013, que marcó un hito en la historia reciente de la Iglesia. Exploraremos también las implicaciones de estos cambios en el contexto global, donde las tensiones políticas, las crisis ambientales y los desafíos sociales están transformando la manera en que se vive la fe. La situación del Papa Francisco nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. ¿Es el liderazgo de la Iglesia un cargo vitalicio que se sostiene a pesar de las adversidades? ¿O debe adaptarse a las exigencias de un mundo moderno donde la transparencia, la renovación y la diversidad son fundamentales? Esta es la gran disyuntiva que enfrenta el Vaticano hoy. La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del papado, sino también el papel de la Iglesia en la sociedad global durante las próximas décadas. Mientras tanto, la respuesta de la comunidad internacional ha sido mixta. En muchos lugares, los fieles han organizado vigilias y jornadas de oración, expresando su apoyo y esperanza en medio de la incertidumbre. Desde manifestaciones en las calles de Roma hasta mensajes de solidaridad en ciudades como Nueva York y El Cairo, la fe de millones de católicos se une en un clamor colectivo por la salud y la continuidad del Papa Francisco. Estas muestras de unidad y devoción contrastan con las señales de deterioro físico, creando un escenario de tensión emocional que refleja la dualidad de la situación. Por un lado, la esperanza inquebrantable de la fe. Por otro, la realidad implacable de la fragilidad humana. La historia nos ha enseñado que en momentos de crisis, las instituciones más poderosas pueden cambiar de forma radical. El caso del Papa Francisco no es una excepción. Su estado actual y la manera en que el Vaticano maneja esta situación podrían sentar un precedente histórico para futuros papados. Cada movimiento, cada decisión y cada nombramiento dentro del Colegio Cardenalicio se interpretan como parte de una estrategia para preservar la estabilidad y garantizar que, en caso de que el Papa deba renunciar, la transición se lleve a cabo de manera ordenada y controlada. Por supuesto, las implicaciones de una posible renuncia van más allá de la simple sustitución de un líder.
representa un cambio en el paradigma de la Iglesia Católica, un momento en el que la institución podría reinventarse a sí misma, adaptándose a las demandas de un mundo en constante transformación. Algunos analistas sostienen que un relevo en este momento podría ser una oportunidad para que la Iglesia abrace nuevas ideas, fortalezca su conexión con las comunidades marginadas y modernice su estructura interna. Otros, sin embargo, temen que una transición apresurada pueda desestabilizar aún más una institución ya marcada por conflictos internos y escándalos. En este video nos adentraremos en todos estos aspectos. Revisaremos el estado médico actual del Papa, examinaremos las declaraciones de fuentes cercanas al Vaticano y analizaremos las estrategias que se están implementando para manejar esta crisis. También exploraremos el perfil de algunos de los candidatos que se barajan como sucesores, desde el diplomático y moderado Pietro Parolin hasta el carismático y reformista Luis Antonio Tagle, cuyo recorrido personal y ministerial ha sido un ejemplo de compromiso y renovación. Cada uno de estos nombres representa una visión distinta del futuro de la Iglesia, y su potencial ascenso podría definir la dirección de la fe católica en el siglo XXI. La crisis del Papa Francisco es, en última instancia, un reflejo de la lucha entre la tradición y la modernidad. Mientras que algunos sectores claman por un regreso a los valores inmutables y la estructura rígida del pasado, otros abogan por una Iglesia que se reinvente, que abrace la diversidad y que responda a los desafíos globales con una visión inclusiva. La salud del Papa se convierte así en el epicentro de una disputa más amplia sobre la identidad y el futuro de la Iglesia. ¿Será este el fin de una era o el comienzo de una transformación que redefina el catolicismo para las próximas generaciones? Quiero invitarte a que, al final de este video, compartas tus reflexiones en los comentarios. ¿Crees que el Papa Francisco logrará superar esta crisis y continuar su labor? ¿O estamos siendo testigos del inicio de un cambio inminente en el liderazgo del Vaticano? Tu opinión es vital en esta conversación global que trasciende fronteras y conecta a millones de fieles. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido para que más personas puedan unirse a este debate crucial. A medida que exploramos esta situación, recuerda que, a pesar de las dificultades y los rumores, la fe es nuestra mayor fortaleza. El desafío del Papa Francisco no es solo personal, sino que refleja la lucha de toda la Iglesia por adaptarse y renovarse en un mundo cambiante. Con cada crisis, con cada movimiento estratégico en el Vaticano, se abren nuevas posibilidades para un futuro que, aunque incierto, está lleno de esperanza y promesas divinas. Gracias por acompañarme en este análisis profundo y reflexivo sobre la crisis de salud del Papa Francisco y su impacto en el futuro del papado. Que cada palabra te inspire a orar, a confiar en el plan divino y a mantener la esperanza, sabiendo que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la fe nos sostiene y nos guía hacia un destino glorioso. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.